Hola, ¿cómo están? Soy Martín Ochoa, director y creador de Skepsi Gimnasio del Pensamiento. Les había yo comentado la semana pasada que empezaba a hacer una serie de videos que tienen que ver pues con este momento histórico en donde la humanidad está presentando una serie de características que pueden ser pues muy interesantes y que además pueden llegar a ser muy útiles que nosotros lo sepamos para que tengamos una buena toma de decisiones con nuestros hijos. Entonces, pues quiero empezar esta serie primero comentando directamente el tema de la inteligencia. El tema de la inteligencia y partir de la base de un argumento que yo presentaba en la reunión pasada, en el video anterior, en donde yo afirmaba que el ser humano está perdiendo alrededor de 7 puntos de IQ cada década. Y este resultado no es un resultado que yo me invente o que yo haya encontrado en algún lugar extraño, ¿no? Una fake news. No, no, no. Este es el resultado de un grupo de investigadores noruegos que incluso convalidaron más adelante esta tendencia. Y bueno, a su vez hay alrededor de esta idea mucha disertación, ¿no? Quiero yo aquí plantear mis opiniones para que a partir de este primer video pues vayamos también tratando de encontrar algunas ideas y algunas oportunidades que seguramente nos van a dar mejor toma de decisiones para un futuro. Primero que nada, me gustaría preguntar si ustedes saben qué es ese tema del IQ, ¿no? ¿Por qué es que se asocia el IQ a la inteligencia y por qué se menciona que el IQ es un coeficiente intelectual? Entonces, para esto, pues hay que irse un poco hacia la historia, en donde vamos a partir de la idea de que había un investigador que se apellidaba Spearman, quien desde ese principio, él decía o él pensaba que el ser humano nace con un nivel de inteligencia. Claro, intervienen acá factores genéticos y probablemente ideas de la época, ¿no? Entonces Spearman decía que la inteligencia era un factor genético y que la razón del por qué una persona que, por ejemplo, tenía buenos resultados en una materia, tenía también resultados similares en otras materias, un estudiante que tenía resultados similares en otra materia, más no iguales, más no igualmente exitosos, pero sí favorables, se debía a que además de este valor de inteligencia también se tenía una pequeña variable que era una variable especial a su nombre, y en donde además esta variable especial pues estaba sujeto a, pues no sé, capacidades específicas del individuo, ¿no? Esta idea además parte de un supuesto en donde el ser humano nace con un nivel de inteligencia y que además ese nivel es estático, así va a ser inteligente durante toda la vida, ¿no? Más adelante, un par de investigadores, yo me acuerdo de Binet, por ejemplo, asociaron una serie de preguntas junto con la edad en la que estaban referidos. Por ejemplo, le ponían a una serie de niños una serie de preguntas matemáticas, de secuencias matemáticas, y de acuerdo con las respuestas que estos niños daban, asociaban este coeficiente, este porcentaje, este valor, con la edad cronológica del niño, y a partir de acá sacaron un coeficiente que precisamente es la base del coeficiente intelectual, del IQ. El IQ, entonces, tiene como base o como principio que vas a relacionar tus resultados, por ejemplo, para responder preguntas matemáticas o para responder preguntas del idioma, porque normalmente en esas dos áreas es donde más abundan este tipo de cuestionarios, junto con tu edad cronológica. Y de esta manera tienes ya un coeficiente en donde cuando ya te pones a tabularlo, pues bueno, vas a ver tú cuál es la relación o el nivel que tienes de inteligencia contra, por ejemplo, la población. Esto que yo estoy diciendo, que incluso son pues todavía pruebas comunes y además son argumentos naturales que abordan el tema de la inteligencia per se, se ven ciertamente influidos por una serie de propiedades que no necesariamente tienen por qué ser ciertas.
Si nosotros asumiéramos, como dice Spearman, como decía Spearman, que todos nacemos con un nivel de inteligencia ya predeterminado, entonces difícilmente podríamos, por ejemplo, cambiar esta variable del nivel de inteligencia, aun y cuando, por ejemplo, pudiéramos ejercer ciertas actividades para poder perfeccionar, por ejemplo, nuestras habilidades. De acuerdo con Spearman, el valor de S, estas las características especiales, van a estar variando de acuerdo con nuestra especialidad, más eso no implica que el nivel de inteligencia se modifique. Y por otra parte, si nosotros atendemos al nivel de IQ como un elemento que solamente manifieste el valor de la inteligencia a través del conocimiento, o la respuesta de condiciones, por ejemplo, matemáticas o de lenguaje exclusivamente contra la edad, pues en ambos casos también estamos haciendo referencia de condiciones estáticas que no necesariamente hablan de un auténtico nivel de inteligencia del individuo. Y voy a explicarme. En realidad, cuando nosotros estamos abordando ya directamente elementos de conocimiento más no inteligencia, en realidad nos estamos preguntando acerca de cuáles son aquellas variables que nosotros no solamente reconocemos, sino que también entendemos probablemente su significado, probablemente su valor, y que además podemos manifestar cierta capacidad de uso sobre este objeto. ¿Sí? De tal manera que si por ejemplo tenemos, no sé, vemos un número, el número 5 por decir algo, pero este número 5 no tiene un contexto, nosotros lo único que vamos a ver es que vamos a encontrar una cantidad y vamos a decir, ok, esta cantidad representa 5 unidades y hasta ahí. Y lo decimos porque además lo reconocemos y lo identificamos sin ningún problema. Seguramente este mismo ejercicio, este mismo 5, si se lo ponemos a un bebé, el bebé no va a saber que ese 5 representa un número, pero sí va a observar, por ejemplo, si le pone 5 canicas o 5 juguetes, va a encontrar que haya una serie de, no sé, de elementos que están en un conjunto y que puede manipularlos. Que si esto significa entonces que el nivel de inteligencia de un bebé es distinto al de nosotros, pues bueno, si estamos atendiendo a la definición de que inteligencia es la relación entre el valor del coeficiente, del valor intelectual contra el valor cronológico, pues bueno, probablemente más. Eso no necesariamente nos va a hacer referencia o nos va a informar acerca del auténtico nivel de inteligencia, sigo insistiendo, con comillas, de tanto del bebé como de nosotros. En realidad lo que está sucediendo es que cuando yo estoy haciendo referencia al número 5, estoy hablando de una cantidad sin contexto. Y sin embargo, si cuando yo, por ejemplo, menciono temas como solamente el 5% de la población es capaz de responder este tipo de preguntas matemáticas, ahí ya estamos dando un contexto, incluso estamos poniendo una medida, y quien está escuchando esto probablemente pueda decir, voy a poner mi capacidad intelectual a prueba porque solo el 5% de la población puede resolver esto. Bueno, ¿qué es lo que acaba de suceder en este caso? Bueno, que en realidad lo que nosotros estamos dando es que estamos ofreciendo cierta información que comprendemos, porque aquí es donde está el secreto, que comprendemos, somos capaces de utilizarla y en función de esta capacidad de uso, pues podremos más adelante tomar decisiones. Cuando nosotros abordamos el tema de la inteligencia y de si es que es cierto que conforme va pasando el tiempo estamos perdiendo nuestra capacidad intelectual, lo que en realidad está sucediendo es que nosotros nos estamos percatando de que esta inteligencia está sujeta a una serie de elementos de habilidad cognitiva que estamos dejando de desarrollar. Y aquí es donde ya paso a esta segunda parte de esta plática. Cuando normalmente nosotros estamos hablando acerca de la inteligencia, la relacionamos, por ejemplo, con algunas habilidades cognitivas, como por ejemplo una excelente memoria o como una muy buena capacidad de análisis. En realidad, hablar de inteligencia es un concepto muy complejo y que por lo mismo no me voy a atrever a tratar de dar una definición en este espacio. Sin embargo, lo que sí voy a decir, sin duda alguna, es que nosotros no podemos afirmar que somos más o menos inteligentes sobre cosas que no conocemos. Eso es simple, ¿no? De hecho, fíjense qué es lo que pasaba en el pasado, qué sucedía en el pasado.
Había los números telefónicos se daban o se mostraban en un directorio telefónico que era un libro de este tamaño, y en donde estaban, se hacía referencia de la familia, lo buscabas en orden alfabético, buscabas precisamente dónde encontrabas a esta familia, buscabas el número telefónico y ya le llamabas, y si además en una de esas era una persona, pues a quien querías, por ejemplo, frecuentar, memorizabas el número telefónico. Nuestros abuelos, nuestros padres, todavía seguramente han de acordarse de los números telefónicos de algunos de sus amigos, incluso después de que han pasado tanto tiempo y que además seguramente ya tienen números celulares. Lo que pasaba en aquella época es que la estimulación cognitiva era una condición constante y natural, de tal manera de que, pues, por ejemplo, cuando yo estaba joven y me gustaba una compañera, le preguntaba su número telefónico y no tenía dónde anotar, y entonces mientras iba yo caminando lo memorizaba para que cuando llegara yo, por ejemplo, a mi escritorio o a mi pupitre lo pudiera yo anotar. Esto que yo estoy haciendo de referencia me servía para que más adelante pudiera, por ejemplo, llamarle por teléfono y, por ejemplo, seguir platicando con ella, ¿no? Aquí el punto es que así como hacemos la referencia de la memoria, en donde las habilidades se desarrollaban mucho más fácil porque formaban parte de un proceso normal, de un proceso incluso hasta esperado, también nos llegamos a encontrar con que conforme van pasando las mismas, el tiempo, la tecnología va mejorando, las herramientas tecnológicas nos ayudan, pues evidentemente la memoria, por ejemplo, para poder recordar en este caso números telefónicos, que puede ser la memoria de tipo almacén episódico, pues desaparece o la dejamos de estimular porque es mucho más fácil, y aquí no hay ningún pecado, es mucho más fácil, pues nada más darle remarcar al directorio individual que tenemos en nuestro número telefónico y ya, ¿no? Pero ¿por qué este ejemplo es tan importante? Porque así como yo estoy hablando del tema del ejercicio de la memoria, donde antes nuestros abuelos, nuestros padres tenían esta práctica común, así como eso sucedía, por ejemplo, también los hábitos de lectura, en donde pues yo recuerdo que, por ejemplo, los niños nos daban cierto horario para poder ver televisión, y después de eso se apagaba la televisión porque ya empezaba la barra de adultos, y nosotros que estábamos aburridos nos mandaban a nuestro cuarto y había un montón de libros que podíamos leer, que podíamos dibujar, etcétera, podíamos recortar. Bueno, ese tipo de habilidades también dejaron de ser parte de la vida de nuestros hijos. Aquí yo quiero insistir en el hecho de que esto es nuestra realidad y que esto no implica necesariamente un argumento de valor de si está bien o está mal. Es lo que es y es nuestra realidad. Y como además es un efecto global, pues evidentemente a la larga aquellos elementos que formaban la parte de la evaluación precisamente del IQ, que como sigo insistiendo, hablábamos acerca de los resultados cognitivos contra la edad cronológica, pues van disminuyendo. Es natural, es esperado. La pregunta aquí sería, ¿nos vamos contra esta idea? ¿Vamos a saltar entonces en contra de la tecnología y vamos entonces a buscar que se haga cancelación de muchos de los aparatos que nos sirven precisamente a mejorar nuestra calidad de vida? Evidentemente la respuesta es no. No va por ahí. ¿Qué es lo que sí va por ahí? Lo que nosotros tenemos enfrente es una gran oportunidad para entender que las reglas del juego cambiaron y que podemos incluso tener estas reglas del juego presente, las nuevas reglas del juego, para que entonces podamos nosotros proceder a modificar precisamente estos hábitos hacia nuestros hijos y que nuestros hijos tengan mejor desempeño, no solamente en la escuela, que la realidad sea dicha es una parte importante, mas no es la única, sino sobre todo, y lo más importante, que podamos empezar a generar en ellos una serie de buenos hábitos y modelos de pensamiento para que sean mucho más para que salgan mucho más fortalecidos en esta etapa y que evidentemente más adelante puedan generar mejor toma de decisiones, ser más empáticos, tener mejores relaciones sociales, etc. Esto último que yo estoy diciendo, vamos a platicar en el siguiente video para que podamos ver entonces cómo podemos realmente trabajar en el tema del combate precisamente a esta inhibición del IQ y sobre todo, lo más importante, desarrollar las habilidades cognitivas en nuestros hijos. Por lo pronto, pues espero que este video les haya sido agradable y que evidentemente pues me sigan en mis redes. Recuerden que estamos en Skepsi,
Skepsi, Gimnasia del Pensamiento. La página donde nuestros niños entran a hacer los ejercicios es skepsi.com.mx. Y también síganos en nuestras redes, en Skepsi Gym, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube. Y también participen con nosotros. Les invito a que si tienen ustedes algún comentario, pónganlo. Y que incluso si tienen interés en mayor información, pues podamos establecer un gran debate y podamos enriquecer precisamente esta plática, que es una gran oportunidad para poder hacer que nuestros hijos desarrollen su potencial. Nos vemos pronto. Hasta luego.